Hey yo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Hoy es luna menguante. ¿Saben lo que significa? Siempre en luna menguante es bueno cortar las cosas. En el ámbito agrícola sería sacar la mala hierba, sacar lo que ya no se quiere, cortar vicios, desapegarse de cosas que ya no necesita para así llevar un equipaje pequeño. Eso, cortar vicios. A diferencia de la luna creciente, que es cuando uno siembra para que crezcan las cosas. De hecho, si uno necesita algo, lo que sea, pídalo en luna creciente. Es muy probable, 100% que se dé. Porque ahí es lo contrario, ahí es para que ahí se virtudes, lo que sea, crece. En luna menguante se corta. Y como es época, igual estamos en tiempo de cortar mentiras, desmentir ideas erróneas completamente, para así conocer la verdad. Ya que la verdad, como sabemos, libera. La verdad rompe cadenas. De hecho, la verdad es por lo único que vale la pena vivir esta vida. Realmente conocer la verdad. Y la verdad es que nos han mentido en tantas cosas. Eh, Unas de las claves, principalmente en el ámbito de la cultura, una de las mentiras claves, yo diría que son en los mitos. Pero no solo hay en más cosas. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Mentir, alterar la historia. Para justificar las aberraciones, las perversiones, los vicios que la decadencia en sí que está viviendo en el presente la humanidad. Pero entonces, ¿qué mentiras vienen? Porque las mentiras vienen desde los mitos. Pero ¿por qué los mitos son muy importantes? A través de los mitos uno puede inspirarse. Porque son historias en donde una persona, un arquetipo de persona, de héroe, de semidios, ha pasado, se ha visto envuelto en situaciones completamente difíciles. Tal vez que se pensara si uno viviera que no tiene salida, pero hay salida. Y se ve cómo ellos afrontan esas historias, esas aventuras, por decir así, a través de qué herramientas, qué acciones, emociones usan, a qué dioses también influye mucho. Entonces eso nos da un panorama de cómo actuar. También a través de la mitología se pueden sacar varios arquetipos en los que uno se puede inspirar. Pero ¿qué es lo que pasa cuando personajes como Aquiles, Alejandro Magno, son manipulados, son manipulados para que se tornen hacia ideologías, hacia conceptos que no tenían nada que ver con ellos? Y es que hay una mentira que ha estado actualmente también difundiéndose acerca de los griegos. Al parecer en un tiempo atrás, unos expertos, que de expertos no tienen nada claramente, dijeron, claro, profesores de historia y todo, dijeron que todos los griegos y los afines de ellos, todos eran endémicamente sodomitas, homosexuales. De primeras digo que es completamente falso. Esta teoría de la cual se sacaron libros, se sacaron películas, documentales, es completamente falsa. Todo esto fue creado por unos profesores de la Universidad de Oxford que realmente ellos sí eran sodomitas, ellos eran homosexuales, tenían su grupo eran un grupo ahí de homosexuales. Y al parecer la única forma que vieron para pervertir a sus alumnos era pervertir la historia, obviando palabras como el amor, cariño, que tienen varios significados. La palabra amor tiene full significados, no es que solo significa algo. No es el mismo cuando yo digo, yo amo a mi amigo, no lo que sé, yo amo a Yeshua, ya lo que sea. No es un amor erótico, no, es un amor de camaradería, hermandad, compañerismo. No es el mismo amor que yo voy a sentir hacia mis padres, yo que sé, los maestros, que es un amor más de admiración, que hacia mi pareja, hacia una chica que quiero, que es un amor más eros. O cuando yo digo que amo a mi perro, no es que significa que soy zoofílico. Entonces, hay que entender esto. El amor tiene varios significados.
Pero al parecer estas personas degeneradas de alguna forma obviaban eso, no lo tomaban en cuenta. Y decían que en los jarrones, porque obviamente la cultura griega dejó varios vestigios que nos dan información de eso. Entonces, imaginar que en un jarrón estaba la pintura de un hombre con una lanza y, y al lado con un aro, un escudo. Al parecer, estos profesores decían, no, es que la lanza significa el falo, el pene, y el aro significa el ano. ¿En qué mente tan pervertida debe de estar para pensar eso? Y de eso se sacaron informes, se sacaron la cantidad de libros y se lucraron independientemente de esa información. Pero como dije, lo hacían para llegar a sus alumnos y que ellos piensen que estaban bien, diciendo, si los griegos lo hacían, hay que hacerlo. Total, es completamente falso. La cosa es que profesores como Walter Pater, Michael Foucault, entre otros, estos profesores de la Universidad de Oxford comenzaron con el intento de justificación de la sodomía, analizando la historia antigua según las relaciones homosexuales que ellos mantenían con sus alumnos. Estas personas que fueron profesores del autor británico Oscar Wilde, este autor que escribió el retrato de Dorian Gray, que es ciertamente un homosexual arrepentido que después de darse cuenta de que no estaba correcto se volvió al catolicismo. Este grupo de profesores decadentes de la edad victoriana son los responsables de haber acomodado la historia, la mitología, a sus propias fantasías, corrompiéndola, pervirtiéndola. Entonces, ¿qué decían tantos libros? Ellos se justificaban con varios conceptos diciendo que no, esto era así. Veamos alguno de ellos. Estos autores con tendencia homosexual se justificaban diciendo que las mujeres no tenían libertad y que los griegos eran unos misóginos. Esto es completamente falso. Si revisamos la historia claramente, en Esparta, las mujeres espartanas eran consideradas, tenían el mismo nivel del hombre, tenían los mismos derechos. De hecho, diría que hasta más que los hombres, porque los espartanos sabían que ellas daban vida al ser humano, a las mujeres, a los hombres. Está en la historia. Entonces, eso es falso. La segunda que sabían decir, el ideal de la belleza de la época era el del muchacho que se encontraba en la adolescencia y la madurez. Completamente falso. Se sabe que en Grecia, al igual que en todas las mitologías, todo lo que es las artes, las situaciones, los conceptos tenían un dios, tenían un arquetipo. ¿Cuál era el arquetipo de la belleza de esa época? No era un hombre, tampoco un muchacho joven. Era una diosa, era una mujer muy hermosa. ¿Qué diosa era? Era Afrodita, que nació del mar. De hecho, usted sabe, Isis Mary, María, ¿sabe el significado de la palabra María? ¿Qué significa María? Significa la que viene del mar, al igual que Afrodita, que nació del mar en una coraza, es lo mismo. Entonces, el ideal de la belleza, la diosa del amor, era una mujer, no un hombre. ¿Qué más sabían decir? Ellos se justificaban diciendo que todos los soldados tenían relaciones entre sí. Todos eran sodomitas. Eso es falso. Es como decir que el ejército de aquí, yo que sé, todos los del ejército son homosexuales. Es verdad, puede que sí, pero principalmente justamente en esos grupos, en los del ejército, los peleadores, los cazadores, era donde más no se aceptaba a los homosexuales. Al contrario, ellos compartían más un espíritu de hermandad porque necesitaban apoyarse en la lucha, en el arte de la guerra. Y gastaban toda su fuerza combatiendo. No más, no hay por qué alterar eso. Entonces, otra cosa completamente falsa. Entonces, estos autores dicen que no, todos los griegos, era muy normalizado. Ellos querían que
Ellos querían normalizar ciertamente la homosexualidad, diciendo que en Grecia era completamente normal. Veamos si es cierto. ¿Cómo se llamaban a los homosexuales en la Grecia antigua? Dice, en la Grecia antigua no se usaban palabras políticamente correctas como homosexual, no, o gay, o heterosexual. Los heteros, las personas que les gusta el sexo opuesto, eran personas normales nomás. Para los homosexuales se reservaba una serie de vocablos generalmente de significado altamente infamante e indigno, como, cito a los griegos, euriproctos, que significa ano abierto, lacoproctos, ano de pozo, andróginus, afeminado, mariquita, y quinaidos, causador de vergüenza. Quiero quedarme con esta última palabra, quinaidos, que se deriva de otras palabras, como quineo, que significa movimiento, y aidos, ¿qué significa aidos? Aidos también, como dije, es una diosa que era la diosa de la vergüenza. Aidos es la diosa de la vergüenza. Pero esta diosa se caracterizaba por algo. Nunca estaba sola, siempre iba acompañada de alguien. Y era esa otra diosa que la acompañaba, era Némesis, que se podría decir que era la diosa de la venganza, de la justicia también, el karma en pocas palabras, dirían algunos. Entonces, los griegos pensaban que todo aquel que incurría en el pecado de la sodomía tenía una espada como Damocles pendiendo sobre su cabeza. Hay una historia referente a Aidos. Se dice que cuando Zeus, ¿qué significa Zeus? Aliento divino, es Dios. Hizo al hombre, lo dotó de todas las cualidades, virtudes, emociones y todo. Pero se le olvidó poner a la vergüenza. Entonces, no teniendo en dónde colocar a Aidos, que viene a ser la vergüenza, decide colocarla en el ano. Entonces, Aidos se quejó, diciendo, apenas entre algo después de mí, yo saldré inmediatamente. Esto lo narra Esopo en sus fábulas. Entonces los griegos decían que el sexo contra natura significa desvergonzarse y esparcir la vergüenza alrededor del mundo. Recordemos que aido es vergüenza, por eso se decía que los homosexuales esparcían la vergüenza por el mundo, porque salía la vergüenza. Otro punto importante, volviendo a lo que dije, todo tenía su arquetipo, todo tenía su deidad, su dios. Para amor tenemos a la diosa Afrodita, para la guerra al dios Ares, para las artes, la herrería, al dios... ¿Cuál era? No era Hermes, Hermes es de la comunicación. Bueno, así. La cosa es que, ¿cuál era entonces, con qué se les representaba a los homosexuales? Se los representaba con los sátiros. ¿Qué seres eran los sátiros? Los sátiros eran hombres con piernas de cabra, cuerpo de hombre y cuernos de igual de cabra. Estos sátiros eran perversos y degenerados, porque llevaban a cabo todo tipo de perversiones inimaginables y gozaban de mala fama. Claro, eran del séquito de Dionisio, cuando Dionisio hacía fiestas y, bueno, ahí realizaban todo acto de orgía, porque se perdía la razón, la locura. Entonces, eran seres como que con pasión desenfrenada, pero realmente no tenían ese amor, el amor, sino solo le movía el eros, la pasión. Pero hay solo un mito que habla acerca de esto, solo un mito, de todos los mitos que hay, solo hay un mito que habla de la homosexualidad, y es el mito de Layo. ¿Y qué dice el mito de Layo? Dice, del linaje real de la ciudad de Tebas, Layo, que era un rey, al momento de ocupar su trono, sufrió una revuelta de parte de sus primos, por lo que decidió exiliarse a otro reino, con el rey Pélope, que lo acogió como huésped y le pidió que instruyera a su hijo, Crisipo. Entonces hay un rey que por diferentes temas, complots, no pudo ocupar su reino. Entonces otro rey le dice, hey,
necesitas un lugar, ven, sé mi huésped, pero a cambio te pido que tú como rey, con tu sabiduría, instruyas a mi hijo, Crisipo, que era, al parecer, muy bello. Y Layo, dejándose llevar por la pasión, por el eros, profanó y violó a Crisipo, quien terminó suicidándose. Por vergüenza. Hay dos. La transgresión hace que el padre de Crisipo, Pélope, invoque la maldición de Apolo, lo que hará que Némesis, la venganza, entre en escena para ocuparse del castigo. A partir de ahí el linaje de Layo queda maldito, dando como resultado a un Edipo de Tebas. ¿Conoce la historia de Edipo? ¿Le suena el complejo de Edipo? Precisamente viene de este mito. Y a la esfinge que aterrorizaría a Tebas. Zeus, viendo lo que pasó, mandó una esfinge. ¿Qué es la esfinge? En la mitología griega, la esfinge era una mujer con piernas de león, alas y cuernos, que les hacía hacer una pregunta. La cosa es que aterrorizaba al pueblo de Tebas, que era de donde venía Layo. Entonces, según este mito, podemos decir que el complejo de Edipo no existe. Realmente lo que es viene de una maldición. De ahí es donde sale. El sodomita Layo se casa con Yocasta y el oráculo de Delfos le advierte su futuro. Las Moiras, se podría decir, el destino. Le dice, no debes tener familia, pues un varón de tu progenie matará a su padre y se casará con su madre. Sabemos cómo termina el relato. Termina cumpliéndose la maldición. Yocasta, que se casa con su hijo, que es Edipo, termina ahorcándose y Edipo sacándose los ojos al enterarse. Y todo esto pasó ¿por qué? Por lo que hizo Layo. Y esto, y si según estos expertos, diciendo que no todos los griegos eran unos homosexuales sodomita, si es cierto esto que dicen y que era tan común en su época, ¿por qué Crisipo se suicidó por vergüenza al hacer eso? ¿Por qué Zeus mandó la esfinge? ¿Por qué, si era tan normal eso, que hay una maldición en el linaje de Layo? Este mito claramente está hecho para prevenir la homosexualidad, y en esto también se sacan muchas reflexiones moralejas. La primera, las aberraciones son castigadas tarde o temprano. Que hay dos, siempre con la vergüenza y la venganza siempre están juntas. Y la tercera es que una maldición siempre dura 3 generaciones de linaje. Entonces, con esto uno comprende que la homosexualidad sí pudo haber existido, claro. Siempre ha existido, la homosexualidad siempre ha existido, es un concepto natural, pero eso no significa que fuera algo aceptado ni normal. Y entonces el decir, por ejemplo, volviendo al tema, el volcar a estos arquetipos, a estas personas como los espartanos, los 300, Leónidas, y decir que todos ellos eran homosexuales, ¿para qué? Para así influir en las generaciones futuras y hacer pensar que eso era algo normal, cuando realmente no lo era. Porque cada espartano era hermano de otro espartano, más aún en el arte de la guerra. De eso a pensar en la homosexualidad como algo aceptado o que se practicara como deporte, como algunos, los expertos, lo quieren hacer ver, es completamente falso, transgiversado. Incluso Filipo, que era un rey macedonio, en una batalla de Queronea, después de una batalla, fue al lugar donde cayeron los 300. Esos famosos 300 que estaba Leónidas ahí. Y cuando vio a todos los soldados muertos, puestos sus armaduras, atravesados por las lanzas, se quedó admirado y dijo, mala muerte tengan quienes piensen de estos que hicieron o pasaron por alguna vergüenza. Lo mismo va para Aquiles. Aquiles, los que vieron la película Troya, cuando un gran guerrero destinado a lo mejor, que él cuando una parte ya no quiere pelear, entonces Agamenón le ofrece que vuelva a la batalla. ¿Pero qué? ¿Acaso le ofrece
muchachos o le ofrece joyas, no. Para que vuelva a la batalla a Aquiles se le ofreció muchas mujeres, hermosas mujeres. Igual con su primo Patroclo, que ellos, si bien dicen que dormían en la misma carpa, pero Patroclo dormía, como decir, en la esquina. Y ambos, bueno, todas las noches pasaban con mujeres. Entonces, de homosexual, nada. O lo que dicen, también saben decir que Alejandro Magno era homosexual, era sodomita. Alejandro Magno es una figura que se lo ha manipulado demasiado. En todo lo que es series, películas, se lo ha pintado como homosexual, muchas veces, cuando no tiene nada que ver. Él, si bien tenía una relación con su mejor amigo, que era Hefestión, él cuando él se casó con la hija de su enemigo, que era el rey Darío de Persia. Entonces, resulta que Darío tenía dos hijas. Entonces, la hermana de la reina con la que Alejandro se casó, le dio a Hefestión con el objetivo de que sean primos al final. Entonces, de homosexual, nada. Entonces, ¿por qué se promueve tantas cosas, tanto esto, en especial en este mes de junio, que es un mes muy importante, pasó el solsticio, pero también es un mes extraño en el sentido de que muchas empresas, por seguir una agenda, cambian sus colores para promover una agenda. A los niños, a las escuelas ya se les está diciendo, no, es que el niño puede elegir su género, debe elegir su género, no se le puede dejar conducir, pero sí que elija su género. Y luego van para promover más este movimiento, drag queens que son viejos, gordos, que a veces se identifican con personas, con niñitas de 9 años, o que se visten con pelucas, se ponen tetas y van a bailar por dinero para que promuevan la inclusión a los colegios. Y promueven eso por todas las redes sociales para hacer pensar que no era normal. Hasta los griegos lo hacían, cuando no tiene nada que ver. Es verdad que siempre han existido estos grupos, pero siempre, a lo largo de la historia, siempre han existido. El decir que no existían en la antigüedad es absurdo, es imbécil. No, siempre han existido, siempre. Pero siempre se caracterizaba porque esa sí ha sido la minoría. ¿Y por qué en este tiempo ahora esta minoría quiere controlar de alguna manera a la mayoría e imponerle que hagan lo que ellos quieren? Ellos pueden hacer lo que quieran con su cuerpo, pueden meterse lo que quieran, pero de ahí a que vayan y quieran a los niños permearlos para que se vuelquen hacia ellos, no tiene nada que ver. Está bien que ellos estén ahí y hagan lo que quieran, pero de ahí que se promueva, no. Y está realmente mal. Hay que saber que somos diferentes, no somos iguales. Y no hay que aceptar estas cosas. Y el simple hecho de la postura que uno tome, si usted no le interesa estos temas, usted prefiere quedarse callado cuando ve algo así o mira eso y no quiere aceptarlo, está bien. Usted promueve eso, usted apoya eso, usted es parte del problema de la masa. No le importa a los niños, no le importa a sus hijos, ni sus seres amados, que los permeen ni nada. El quedarse callado, el no decir nada, es apoyar eso. No hay punto medio aquí. Hay que entenderlo. Y esto ya se está en parte pasando de las manos con todo lo que se está promoviendo. No tanto aquí igual, más pienso que es un poco en Estados Unidos, pero igual hay que proteger a los niños, a los inocentes. Eso, siempre tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué otra cosa? Todos estos conceptos de que no, es que esto lo dicen los expertos, es que son profesores de Oxford. No, falso. Aquí está completamente falso. Y hay muchas personas que, como sacaron libros y todos se creen esto y divulgan como disco rayado que los griegos eran sodomitas, cuando se demuestra que no es así. Entonces eso, razonar todo, no creerse todo lo que sale en la televisión o porque lo dice un experto, creer ciegamente, razonar y estar conscientes, pensar por todos. Eso.